¿Ya? Bueno, buenas noches a los hermanos que están acá y buenas noches para los que nos están viendo por la media. La última conferencia que dimos hace 15 días fue hablando de la tribulación y la gran tribulación. Y explicamos bien todo lo que iba a pasar ahí. Y en la noche de hoy vamos a hablar sobre la condenación de la gran ramera. Esta gran ramera también se conoce como la iglesia apóstata. Y esa es la más peligrosa de todas, porque ella va a estar presente en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y va a engañar a muchos, porque va a ser una iglesia también. Y va a tener pastores, y va a tener curas, y va a tener sacerdotes. Pero esta gente van a estar trabajando indirectamente para el anticristo. Y después el anticristo se va a voltear contra ellos e incluso a ellos los va a perseguir también. O sea que es una cosa tan mala. Buenas noches, hermanos. Buenas noches los que están acá en el templo y buenas noches para los que nos ven a través de la media. Hoy continuamos con esta conferencia de los últimos tiempos y la última conferencia la tratamos el tema de la tribulación y de la gran tribulación. Y vimos cuán dura iba a ser ese tiempo, cuán terrible, cuánto abuso de poder, cuánta maleficencia, cuánta maldad iba a haber en ese tiempo. Iba a haber un gobernante único que iba a ser el anticristo, un personaje, un ser humano que iba a estar ayudado por el falso profeta, que iba a ser un religioso, entre comillas, el cual iba a hablar todo para que todo el mundo se pusiera a favor del anticristo. E incluso iba a pedir que se le rogara al anticristo, que se le orara y se le pidiera al anticristo. Y este falso profeta, junto con Satanás y junto con el anticristo, era lo que formaba la trilogía, que la verdadera trilogía es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí sería Satanás, que es el dragón, el anticristo, la bestia y el falso profeta. Recuérdense, que yo me veo en la necesidad de decirlo siempre. Cuando se dice la bestia, el dragón, todo esto, no piensen que estamos hablando de fábulas, ni que estamos hablando de misticismo, ni que estamos inventando cosas de leyenda. Estamos hablando en los términos que se hablaba hace 3000 años. Cuando se hablaba del dragón, cuando se hablaba de la bestia, cuando se hablaba de caballos voladores, que no son más que los aviones hoy en día, pero en ese tiempo, ¿qué otra cosa se iba a decir? Tenía que hablarse con los conocimientos de ese momento. Ahora, en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación, va a haber iglesia, van a haber sacerdotes, van a haber curas, van a haber pastores, que van a estar dando una enseñanza que está equivocada, una enseñanza tergiversada, porque en un principio va a ser parecida a la enseñanza que deja el falso profeta, es decir, para ayudar a la adoración del anticristo. Y aunque en un principio también las personas que hayan quedado acá, que no se hayan ido en el rapto y que conocieron algo de Jesucristo y de Dios, se puedan acercar a esas iglesias, porque es donde único van a encontrar algo parecido de lo que era el verdadero cristianismo. Aún así van a empezar a notar cosas distintas y van a sufrir. Y el anticristo los va a perseguir también y va a perseguir a esa iglesia. Esa iglesia va a tener cambios. Va a tener muchos cambios que no son aquellos para los cuales fue creada la iglesia, que es para predicar acerca de Cristo y la salvación. Porque de hecho, ya la verdadera iglesia no estará en el universo, en el planeta. Ya la verdadera iglesia se habrá ido en el rapto. Y entonces los que queden, que no se fueron en el rapto, son los que formarán esta iglesia que va a estar tergiversada y confundida. Y en el libro de Apocalipsis, el libro que habla de los finales,
de la visión que tuvo Juan. En el capítulo 17 se habla sobre la gran ramera, y esa gran ramera no es más que esta iglesia apóstata. Y como dice esa primera lámina que estamos viendo ahí, el pasaje encontrado en Apocalipsis 17 debe analizarse a la luz de los acontecimientos actuales con la iglesia, y es muy importante para no dejarnos engañar. Vamos a ver la próxima imagen. Dice que el apóstol Juan, el autor de estas visiones proféticas, vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esa gran bestia ha sido identificada en el capítulo 13 como el anticristo, porque todo es así. Debo resaltar una vez más que el Apocalipsis no tiene un orden cronológico. Lo que está en el capítulo 17 puede haberse sucedido en lo que está en el capítulo 13, y así sucesivamente. Es más bien, mientras más lejos están, más está explicado en los primeros capítulos. Recuérdense cuando hablamos de las copas, del derramamiento de las copas, todavía no había pasado nada y ya se estaban declarando las copas como eran. Esa gran bestia ha sido identificada en capítulo 13 como el anticristo, el que llegará a ser el gobernante y dictador mundial, y el que logrará restaurar el antiguo imperio romano, que será un conjunto de 10 naciones. Recuérdense que han habido otros imperios, el otomano, etc. Pero el imperio romano no quiere decir que vamos a volver al tiempo de las espadas y las lanzas, sino los países que conformaron ese imperio romano, que son países que están actualmente en los continentes y que según la Biblia volverán a reunirse y volverán a combatir a favor del anticristo. En la próxima lámina se describe que será un dictador, este anticristo, que perseguirá sola y exclusivamente sus propios fines y beneficios, instaurando un régimen de terror, especialmente contra aquellos que cuestionan su proceder. Hemos visto en la próxima hemos visto anteriormente que la mujer en este texto representa un nuevo sistema religioso, universal, una única supuesta iglesia, que será más una agrupación de personas y entidades muy diversas, que nombrarán a Dios como alguien, pero no con los valores absolutos de la Sagrada Escritura. ¿Recuerdan la encíclica del Papa? Recuerdan que la encíclica del Papa, que tiene una cantidad de hojas enorme, no se menciona a Dios en ningún momento. Y se menciona que la solución de los problemas de la humanidad está en el propio ser humano y en los gobiernos, que está en la ONU, que está en un gobierno mundial, y entonces ya de forma indirecta en una iglesia mundial. Son los preámbulos de esto. No estamos viviendo en la tribulación ni en la gran tribulación. No estamos en ese tiempo, aunque estemos viviendo en momentos difíciles, momentos donde la corrupción, donde el pecado abunda en una cantidad inmensa. Pero no estamos ahí porque todavía no ha habido arrebatamiento o rapto. Hasta que no haya el rapto y el arrebatamiento, y así está en Mateo descrito, no vendrá el tiempo de tribulación. En la próxima vista, en este tiempo tampoco se predicará, y esta falsa iglesia tampoco predicará la salvación gratuita y eterna, ni el perdón de pecados por gracia y fe en Jesucristo y en su obra en la cruz. Esa iglesia falsa no mencionará que todo hombre tiene que tomar una decisión a favor o en contra de Dios, que hay una eternidad con Dios o sin Dios. Ese sistema religioso mundial establecerá su centro en Roma, la ciudad sobre las 7 colinas. Por eso dice que la gran ramera estaba sobre 7 montes. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora vamos a ver por qué se piensa que es Roma. En la próxima vista, muchos textos clásicos hablan de Roma como la ciudad de las 7 colinas.
Estas 7 colinas, para los que han ido a Roma. Yo he hablado con personas que han ido a Roma y he hablado con personas que viven en Roma. Me dicen, efectivamente, la ciudad de Roma está edificada sobre 7 colinas, que son el Monte Palatino, la colina Capitolina, Viminale, Esquilino, la Piazza del Quirinale, Celio y el Aventino. Y la iglesia que se menciona en este primer periodo de la gran tribulación, en Apocalipsis 17, en ningún momento fue llamada iglesia en el Nuevo Testamento. Vemos en la próxima que se la denomina con un término que ilustra su práctica pseudo-religiosa. Es llamada una ramera o prostituta, las que se venden, las que se adaptan al sistema. Y miren, por eso es mi interés tan grande en este tema. Hoy en día, que según los estudios que yo he hecho y que han hecho otros que saben más que yo, decimos que estamos viviendo el periodo de dolores. Este periodo donde la mujer ya empieza a tener dolores antes que venga el parto, que es esto. Y hoy en día las iglesias se venden a la basura, se venden al homosexualismo, se venden al dinero. Los senadores vienen aquí a hacer propaganda para lo que no van a cumplir. Lo único que piensan es en el dinero, en acaparar más dinero. El dinero es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Yo no pudiera vivir si no tengo dinero. Ninguno de nosotros pudiera vivir sin dinero. La iglesia no pudiera mantenerse si no fuera con dinero. ¿Quién paga la corriente? ¿Quién paga los arreglos? ¿Quién paga todo esto que se hace? Pero una cosa es eso y otra cosa es el amor al dinero, como declara la Biblia. La cosa ya egoísta, la cosa ambiciosa por el dinero. Pero en las iglesias se están tratando de adaptar al mundo. No puede ser así. Nosotros tenemos que predicar el evangelio y la salvación. No se puede predicar más nada. No es nuestra función más ninguna. Nosotros la función es espiritual. Hay que meterse eso en la cabeza. El ser humano, como explicamos en términos anteriores, es un ser físico y espiritual. La parte física, vamos al médico para los dolores, tenemos que fabricar, tenemos los hijos, vestimos, tenemos ojos, cara, pelo. Pero la parte espiritual, la que no se ve, la que es de Dios, solamente se resuelve a través de Dios. Y la iglesia está llamada a solucionar los problemas espirituales, no los problemas materiales. Que la iglesia ayuda en problemas materiales, sí, cómo no. A los pobres darle ofrenda, ayudar al que no tiene donde vivir, ayudar al infeliz, ayudar al que se le murió la familia. ¿Cómo no? Y si no hiciera eso estaría muy mal, porque entonces los principios que predica y lo que aprende no los llevaría a la práctica. Pero su función no es esa, ni el objetivo de este libro que se llama Biblia es ese. Eso viene ya como concatenación de los principios espirituales. Si usted es espiritual, si usted, como dijo Jesucristo, yo vine a cumplir los mandamientos de dejarles uno nuevo, que se amen unos a otros, entonces usted le da al que necesita, entonces usted ayuda al otro, entonces usted consuela, al que de verdad tiene un problema. Pero lo hace no porque la Biblia dice que solamente que lo haga, sino porque usted espiritualmente cambió. Y al usted cambiar espiritualmente, todo obra para bien. Porque eso es lo que enseña este libro, el cambio espiritual. Y la iglesia está para llevar el cambio espiritual. Por eso se le llama ramera a esta que se asocia a todo lo que no sea espiritual. Yo me siento súper feliz de estar en esta iglesia. Y espero poder estar aquí hasta el último día de mi vida, si esta iglesia no cambia su enfoque. Y su enfoque es puramente bíblico. Puramente bíblico. Hemos estado en otras iglesias, en plural, para no decir ningún nombre, donde el enfoque es material. En este tiempo de la pandemia lo que les interesaba eran los diezmos. Sí, los diezmos importantes para mantener todo eso que dije, pero eso no es lo más importante. Había que tener preocupación por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que no podían venir,
por aquellos que estaban solos en sus casas, a lo mejor sin comida. Esa es la preocupación. Y por aquellos que llegaron a tener dudas espirituales. Esa es la función de la iglesia, puramente espiritual. Entonces, ¿por qué es prostituta? Porque se prestará alianzas y acuerdos con los poderes políticos y fácticos, incorporando filosofías y prácticas totalmente contrarias a las leyes éticas, morales y espirituales diseñadas por el Creador. Cuando yo oigo de iglesias que están tratando de aceptar cosas que nosotros sabemos que no están bien y las quieren aceptar justificándola como que todo el mundo tiene derecho a estar en la iglesia, todo el mundo tiene derecho a bautizarse, todo el mundo tiene derecho a participar, a hablar, a casarse aquí. Eso no es más que ser ramera. Aquí pueden entrar los asesinos y ojalá entren, ojalá se conviertan, porque el Espíritu de Dios trabaja en ellos y los convierta. Pero no quiere decir que nosotros como iglesia estamos obligados a bautizarlos hasta tanto ellos no se arrepientan de su pecado. Asimismo con todos los demás tipos de pecados que puedan haber, con el ladrón, con el homosexual, con todos. Si se arrepienten, ¿cómo no? Se podrán hacer eso. Mientras tanto pueden asistir, ¿cómo no? Quisiéramos que asistieran para que se den cuenta dónde está el pecado de ellos. Y el Espíritu obre en ellos. En el próximo dice, porque recordemos que en este tiempo donde va a pasar todo esto, ya la verdadera iglesia se encuentra en el cielo, en la presencia de Dios. Nos fuimos en el rapto, en el arrebatamiento, pero esto que va a quedar acá, no hay quien lo aguante, no hay quien lo resista. Una buena pregunta es, ¿y qué sucederá a aquellos que aparentaban ser cristianos y a estar miembros de alguna iglesia cristiana, pero que fueron dejados atrás cuando vino el arrebatamiento? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, según la palabra de Dios, todos los que quedaron en la tierra y no fueron llevados por Dios al cielo en el arrebatamiento de la iglesia, ellos sufrirán el período de la tribulación. La van a sufrir y van a tener que estar en la iglesia, esta falsa iglesia, y van a encontrarse en esta falsa iglesia con todos los problemas que hemos descrito hasta el momento aquí. Y como he dicho muchas veces, como dijo el propio Jesucristo en el libro de Mateo, y si no fuera porque el Padre va a acortar este tiempo, no habría quien resistiera el tiempo de la tribulación. Pero ese tiempo lo van a acortar. Por eso son 7 años. 3 de tribulación y 3 de gran tribulación que serán peores. El sistema religioso, que se llamará a sí mismo la Iglesia Global Universal, que ya está tratando de ser, recuérdense la encíclica papal, continuará unos 3 años y medio. Al principio actuará bajo la benevolencia del dictador mundial. Acuérdense que el anticristo, los primeros 3 años va a hacer cosas buenísimas. Buenísimas entre comillas. Israel se va a confiar de este dictador. Va a bajar sus defensas. Todo esto que tiene él de la cúpula, todo va a hacer amistad con todo el mundo. Israel se va a sentir como que está allá, como que salió de todo. En esos 3 primeros años. Pero en el segundo periodo, porque todo esto es con Israel, nosotros nos vamos a mojar de esto, pero todo esto es con Israel. Pero en el segundo periodo, durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, también serán perseguidos y martirizados aquellos que no aceptarán la autoproclamada deidad del anticristo. Esta pseudoiglesia estará como ebria, borracha. El borracho no sabe lo que está haciendo, porque estará borracho por el poder y el dominio que ha adquirido en poco tiempo sobre toda la tierra. Causará mucho sufrimiento, hará pasar a los que acepten a Jesucristo como su Salvador por una durísima persecución diabólica, e incluso inducirá al martirio a aquellos santos. Esa será la sangre de los mártires de Jesucristo derramada durante ese periodo que escribe el apóstol Juan, cuando dice de los mártires que están vestidos de blanco.
para el que conoce el Apocalipsis. Yo sé que a veces esto cuesta un poco trabajo entenderlo, porque el libro de Apocalipsis es un libro denso, pero hay que leerlo. Hay que leerlo, porque tengamos miedo a la tribulación, no, yo estoy seguro que yo me voy en el arrebatamiento y lucho todos los días para irme en el arrebatamiento, pero me da pena por los que se queden, y me da pena porque entre esos habrá familiares míos que se queden, y entonces me da mucho dolor y mucha pena por aquellos que ni son familia también y se van a quedar y van a pasar por este tiempo. Y eso es algo que tenemos que nosotros como iglesia tenerlo en valor, no meterle miedo a la gente, sencillamente enseñarles lo que la Biblia misma está describiendo y tratar de que no pasen por esto y tratar de que se arrepientan a tiempo, porque van a tener una falsa iglesia que los va a engañar más todavía, en la cual van a confiar y se van a hundir, y la misma iglesia los va a decapitar, van a ser mártires para Dios. Habrá muchas personas que buscarán el camino, la verdad y la vida en ese caótico periodo de la tribulación. Muchos clamarán a Dios, pero se encontrarán con que tendrán que ir a Jesucristo primeramente, porque nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Lo dijo Jesucristo? No hay iglesia, no hay pastor, no hay reverendo, no hay nadie que le dé la salvación a usted. El único que la da es Jesucristo, y lo dijo claro, porque lo más bonito del caso es que todo aquí está claro dicho. Nadie puede ir al Padre, es decir, nadie puede elevarse a los cielos si no es por Él, si no es por Jesucristo. Y en ese tiempo Jesucristo no va a estar. Entonces esto es como diciendo, no hiciste esto a tiempo, no lo hiciste a tiempo. Y vuelvo a decir, qué deseo me da de que la gente oigan esto. Para decirle, no lo estás haciendo a tiempo, hazlo a tiempo. Créelo ahora y hazlo. Porque van a venir tiempos malos, demasiado malos. Y estamos viviendo ya un periodo que te está diciendo que esto está ahí a la puerta. A la puerta está. El reavivado imperio romano le permitirá a la bestia, que es el carismático líder prometedor de paz, estabilidad y justicia, es decir, al anticristo, elevarse a sí mismo como un dictador mundial. Por un periodo, el anticristo estará dispuesto por conveniencia a compartir su lugar de poder y exaltación con la ramera. El anticristo y la ramera, esa iglesia falsa, van a compartir un único poder político, un único poder eclesiástico, y van a compartir. Y él va a aceptar eso porque le conviene en ese tiempo, que es la Iglesia Universal, ese conglomerado de filosofías, pensamientos y prácticas que reunirá a todas las religiones y sectas bajo su auspicio. La ramera, este gran sistema religioso que dominará con mucho poder sobre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, va a caer en desgracia. Y poco a poco será aborrecida, relegada y desprovista de su autoridad por el anticristo y los reyes. Recuérdense que cuando dice reyes, se habla de los gobernantes de otros países, pero en ese tiempo eran los reyes. 10 reyes, 10 gobernantes, se unirán al anticristo para destruir el poder de esta iglesia. Ya el anticristo ahora les da la espalda. Por eso ni ahí va a haber un lugar donde esconderse. El anticristo no solo quebrantará su pacto con Israel, sino que también romperá su relación con la iglesia apóstata de una forma violenta y cruel. No es que le va a decir, no, ya no voy a trabajar contigo. No, va a mandar a matarlos. Va a cogerlos presos. Va a arrastrarlos por las calles de una forma cruel. La falsa iglesia será destruida por el anticristo. En esto, el anticristo y sus aliados cumplirán las profecías de la palabra de Dios. Como yo le digo a ustedes, no todo lo puedo poner aquí, pero si le digo las profecías de la palabra de Dios es porque eso que estoy diciendo está aquí.
Eliminado el sistema religioso de la falsa iglesia apóstata, el camino quedará libre. Y con la ayuda de su falso profeta, el anticristo logrará ser aclamado y adorado en todo el mundo. Muchos casi creyentes y otros que no se dejarán cegar por las promesas y propuestas del anticristo y de esa pseudoiglesia universal recibirán el perdón de sus pecados y aceptarán el regalo de la salvación eterna. Serán hechos hijos de Dios a pesar de los peligros y privaciones a los que se expondrán por su fe en Jesucristo. O sea que no va a haber nadie que se salve en la gran tribulación. Sí, va a haber gente que se salve, pero como van a sufrir. Pero Dios los va a salvar y esos se van a salvar y van a ser los mártires de la tribulación y van a ser de los primeros en resucitar, los que hayan muerto, porque tendrán ese mérito también. Terminado este periodo de la gran tribulación y de la batalla de Armagedón, como habíamos dicho que está incluido en este tiempo, ya habrán sido apresados y lanzados al lago de fuego la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, como se describe en Apocalipsis 19:20, que dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Recuérdese que yo les dije que en ese tiempo el falso profeta va a hacer señales que la gente se va a quedar boquiabierta, que va a bajar fuego del cielo, que se va a desaparecer esto, que va a crear una cosa acá, va a aparecer magia, y él tendrá poder de hacer eso. Y por eso la gente más todavía van a obedecerle y van a adorarle. Seguidamente de esto, fue apresado el dragón, es decir, Satanás, y fue atado y encerrado por los 1000 años que durará la presencia y el gobierno de Jesucristo en la tierra, el milenio, como se lee a continuación en Apocalipsis 20, del 1 al 3, que dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Recuerdan el abismo que les describí cuando la creación? Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a Satanás, la serpiente antigua, la serpiente desde allá, desde la creación, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y nosotros diríamos: bueno, pero ¿por qué va a permitir que desaten a Satanás otra vez? Bueno, para que se cumplan las profecías. Las profecías de allá del Antiguo Testamento, cuando hablaban de la guerra de Gog y Magog. Terminado este tiempo de tribulación, entonces se abrirán los cielos y veremos a Jesucristo venir en su segunda venida. Donde sí pisará tierra, no como en el arrebatamiento, que desde los mismos cielos nos llevará a nosotros. Y donde la gente empezará a decir: esos son los aliens, los planetas, los ovnis, abduciendo a las personas. Esta venida, que siempre hubo una confusión con esto en la iglesia: Señor, ven pronto. ¿Cuándo será la segunda venida? Ojalá venga pronto. No, como decía el pastor hoy cuando predicaba, él decía la venida, pero la venida del arrebatamiento. Esa es la que nos interesa a nosotros. Esa es la que nos interesa, porque en esta vamos a venir con Él ya. Pero vamos a venir lo que nos hayamos ido antes. Nadie que no ha ido no puede regresar. La venida gloriosa no será un secreto, al contrario, se sabrá muy bien el tiempo alrededor de cuándo será, ya que pasarán exactamente 7 años desde la firma del pacto hasta la gloriosa venida de Cristo a la tierra. Eso se lee en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, donde dice: no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día, el de la segunda venida de Cristo,
tiene que venir la rebelión contra Dios, la apostasía, es decir, la gran tribulación. Es decir, que la segunda venida de Cristo no va a ser hasta que no pase la tribulación. Y lo dicen las Escrituras. Por lo tanto, va a haber una gran tribulación. Y después vendrá entonces Jesucristo. Y como lo describe la Biblia, con toda fastuosidad, con trompetas, con luces, con relámpagos, el cielo se abrirá, lo verá el mundo entero cuando Él venga. Mateo 24, 29 y 30 dice: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, es decir, la gran tribulación, se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todos los pueblos de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero para que venga Él, cuando Él venga, primero van a desaparecer luna, cielo, tierra, todas estas cosas de los astros, porque la luz va a ser Él va a ser luz realmente. En Marcos 13, 24 al 33, dice de otra forma: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto sucederá, versículo 34, antes que muera la gente de este tiempo, antes que pase esta generación. En otras palabras, miren que yo he dicho veces que la Biblia dice varias veces que estas cosas van a pasar antes que pase esta generación. Y vuelvo a recordar cuál es la generación que comenzó el día que el pueblo de Israel se reunificó y se hizo país. A partir de ahí es la generación. Y no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. Y si no es así, o nosotros nos equivocamos en lo que es una generación, o entonces no sé qué voy a decirle. Mateo 24, 30 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues es que lo dice varias veces y yo lo creo, yo tengo que creerlo así. ¿Y cuál es esta generación? Pues es la nuestra, ya que si en el 1948 se produjo el renacimiento y la formación del Estado de Israel, y en Daniel 12, 7 dice: y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Vaya, el que no quiera entender es porque no quiere. El que no quiera creer, bueno, pero el que no quiera entender es porque no quiere. Un libro de miles de años diciendo las cosas como van a pasar y las cosas sucediendo. No puede ser casual, no puede ser casual. Mateo 24, 30 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación. Bueno, ya lo habíamos dicho, todas estas cosas van a ser cumplidas. Y conocemos que es una de las señales del fin, esta, y de la segunda venida de Cristo más importante. Pues de la reunificación de Israel dependen casi todas las demás señales, como son la reconstrucción del templo en Jerusalén, el pacto de Israel con casi todos los países que actualmente no tienen relaciones diplomáticas con él, el lugar donde tendrá su morada el anticristo, el incremento de la economía y el desarrollo de la ciencia de ese país. Y ya esto estoy dando un bosquejo de cuáles son, de entre todas las señales que hay de la segunda venida y del fin. Ahora bien, la Biblia es clara, y en los versículos 31 y 32 de Mateo 24 se aclara: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Oiga, esto es una sentencia aquí. Nadie sabe el día y la hora. Sabemos que no pasará la generación.
pero nadie sabe el día o la hora. Y él mismo dice, velad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En orden de adelantar un poco y por ser un tema muy cortico que nos queda, vamos a hablar sobre el milenio. Viene Jesucristo en su segunda venida y se instaura el milenio, los 1000 años en los cuales el Señor va a ser nuestro gobernante. Jesucristo va a ser nuestro gobernante y vamos a vivir con Él. Cuando Cristo venga en esta su segunda venida, con todos los que hayamos creído en Él, reinará por 1000 años en la tierra. Y a esto sí nos toca a nosotros, los que nos fuimos en el arrebatamiento. Así que esto sí es importante para nosotros. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Satanás ya fue encadenado y arrojado al abismo por 1000 años, aunque después, como le dije ahorita, va a ser soltado por un poco de tiempo. Pero Cristo estará en ese tiempo en la tierra. Durante ese tiempo, Cristo va a ser nuestro gobernante. En Apocalipsis 20, de 4 al 6, dice: resucitarán los muertos a quienes mataron y les cortaron la cabeza. Todo está aquí. Por haber sido fieles a Jesús y al mensaje de Dios. Los que no adoraron al anticristo ni su imagen, ni se pusieron la marca en la frente o la mano, y reinarán con Cristo 1000 años. Esa será la primera resurrección. Estos son los llamados mártires de la tribulación. Pero los otros muertos, los que no creyeron, ni se arrepintieron, ni se convirtieron, no volverán a vivir. Es decir, no resucitarán. Hasta después de pasados los 1000 años, que van a resucitar, pero para someterse al juicio del gran trono blanco. En este tiempo se va a presentar la guerra, la segunda guerra de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque Satanás va a ser soltado. Y Satanás se la va a arreglar de tal forma de volver a hablar con gobernantes de varios países alrededor para invadir de nuevo a Israel. Y en Apocalipsis 20, del 7 a 10, se describe que después de transcurridos los 1000 años, Satanás va a ser soltado y saldrá de nuevo a engañar y reunirá un ejército, Gog y Magog, donde Gog, que significa líder, cabeza, jefe, dirigirá la guerra desde Magog. Es decir, Magog va a ser un lugar y Gog va a ser un líder. No es que se va a llamar Gog, ni que el país se va a llamar Magog. Actualmente, desde el punto de vista geográfico, es la zona de los países de la antigua Unión Soviética y una confederación del norte formada por Fud, que es Libia, Kuz, que es Sudán y algunos países del norte de África, Togarma, que es Turquía, Gomer, que es Alemania y Armenia, Persia, que es Irán, Mesec y Tubal, que es Siria, Irak, Arabia Saudita. Eso es según lo que se saca en la Biblia geográficamente, lo que actualmente ocupa ese lugar que está descrito ahí en el Apocalipsis. Rodearán y atacarán al pueblo de Dios con el objetivo de destruirlo. Pero en ese momento Jehová enviará fuego del cielo y los destruirá. Y entonces Satanás será arrojado al lago de fuego, donde ya están el anticristo y el falso profeta, para ser atormentado día y noche por todos los siglos. Eso está en Apocalipsis 20, del 7 al 11. Y entonces empezará el juicio ante el gran trono blanco. Previa desaparición de la tierra y el cielo, se verá un gran trono blanco y al que está sentado en él. Y entonces los que no fueron resucitados en el milenio, los que hablamos ahorita, por su mala conducta, desobediencia e incredulidad, serán resucitados para ser juzgados ante dicho trono. Eso está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice: todos fueron juzgados de acuerdo a sus hechos y de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro de la vida. Ese libro que en el libro de Daniel, Dios le dice a Daniel: escribe el nombre de ellos ahí. Escribe el nombre de los que van a ser salvos. Desde ese momento está el libro de la vida. Y fueron arrojados al lago de fuego los que no tenían escrito su nombre en el libro. Este lago de fuego
es la muerte segunda. Murieron esa gente, resucitaron y ahora viene la muerte segunda. De este juicio, los que habremos vivido con Cristo en el milenio no participaremos, pues estábamos sellados en el libro de la vida que se lee en Daniel 12:1 y dice: cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen sus nombres escritos en el libro. ¿Estamos escritos en el libro nosotros? ¿Nuestro nombre está ahí? Yo espero que sí. A pesar de lo basura que soy, y a pesar de lo miserable que soy, y a pesar de lo pecador que soy, yo espero que yo estoy en el libro escrito. Porque yo creo en Él, porque yo me arrepiento de mis pecados, porque yo trato de vivir acorde a sus enseñanzas. Y entonces ya vendrá la nueva Jerusalén. Previa desaparición de la vieja tierra y cielo, vendrá nueva tierra y nuevo cielo. Hay un predicador que está predicando, que es un escatólogo, acerca de los periodos de la tierra. Desde el Génesis ya habla de que hubo 2 periodos de la tierra. Y después cuando viene el diluvio, y así, y habla de 6 periodos de la tierra. Y el último periodo desaparece la tierra, el cielo tal y como lo conocemos, y viene el nuevo cielo y nueva tierra, que bajarán de lo alto, y asimismo la ciudad santa nuevamente, la nueva Jerusalén. Y se oirá una voz fuerte que dirá: Dios vive ahora entre los hombres, vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Aquí viviremos por la eternidad con Cristo, en la nueva Jerusalén. A mí esto me emociona un poco. Ahí vamos a tener vida normal. Según muchos escatólogos nos vamos a casar, o los que estemos casados vamos a recuperar nuestras parejas. Habrán hijos, porque si no, seremos como Matusalén y seremos los únicos. Y habrá vida, pero habrá una vida sin llanto, sin dolor, sin enfermedades, sin problemas. Porque en esta nueva Jerusalén va a estar Jesucristo y va a estar con nosotros, con los que vinimos con Jesucristo en su segunda venida, y con los que fueron resucitados en el milenio, los mártires de la tribulación. Y aquellos que no creen, y aquellos que no se arrepienten, y aquellos que ven esto como mitología, como fábula, lo único que les digo es: por favor, al menos oigan, como dice la Biblia, por el oír, al menos oigan, al menos dense un tiempo para escudriñar un poco, para comparar lo que dice la Biblia con lo que está pasando, con lo que ha pasado, con lo que se ha cumplido, con lo que está por cumplirse. Y no sean, y perdonen la palabra, no es ofensiva, es la palabra que usa la Biblia, y no sean necios. Dense un tiempo, escudriñen la Escritura. Yo espero eso. En la próxima conferencia vamos a hacer un breve recuento de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios y lo que ha pasado Israel. Y si hay un capítulo interesante es ese, porque es que se cumple todo lo que dice la Biblia. Desde que dice la Biblia que el pueblo va a ser disperso, hasta que dice que se va a organizar, se dice que va a vivir entre otras religiones, que va a pasar por otros
por otros tipos de gobierno. Todo, ¿cómo se cumple, señores? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se cumplió en la historia de Israel? ¿Cómo se cumple ahora, en este momento, lo que está pasando en Israel? Solamente este cambio de gobierno de Netanyahu, que ahora es otro gobierno, eso no quiero decirle, eso está en el capítulo tal, versículo tal. No, es parte de lo que está, de los tiempos últimos, de lo que va a pasar. Bueno, vamos a tener un momento de oración para terminar. Fíjate, Dios, que yo he tratado de hacer esto de la manera que tú me has puesto en el corazón. Tú sabes que yo no gano nada en esto, que yo no necesito, Señor, que se me dé ningún mérito por esto. Yo lo que quiero es que la gente oiga, que la gente entienda, Señor, que estamos en los tiempos difíciles, en los tiempos que hay que volverse a ti, y que ahora es el momento, porque ahora es por gracia. No tendremos que pasar por todos esos momentos difíciles, esos tiempos de tribulación. Ahora es un regalo tuyo, y seríamos muy tontos no coger el regalo tuyo, Señor. Yo te pido que le des claridad a los que todavía no la tienen, y que nos des a nosotros aquí en la iglesia palabra, conocimiento, para poder predicar esta tu palabra. De alguna forma, que el resto de las personas conozcan de ti. Porque esta vida, como dicen tus escrituras, es miserable. Es miserable. Si esta es la vida,